Perfecto. Marina Dal Poyetto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias. ¿Qué lees en todo esto? A ver, lo que estás viendo es un... Si querés, tuviste un cimbronazo en la previa a las PASO, con la corrección cambiaria que tuviste en esos meses, que no se trasladó directamente a la inflación, pero después de la elección lo que tuviste fue un gobierno que retomó la agenda tarifaria que se había frenado en la previa, y eso te agregó algunas décimas de la inflación. Tuviste una corrección, si querés, de los precios de los bienes en una economía que se está abriendo y una economía donde el dólar vuelve a funcionar como ancla, pero tuviste, y tuviste un aumento de los precios de la energía. O sea, si vos mirás cuáles son los precios que fueron por arriba, fueron la energía, fueron las tarifas, y yo te diría que lo que está subiendo por encima de la inflación son los precios de los servicios, no solamente los regulados, sino los servicios no regulados. Si vos mirás el último dato que se publicó ahora, los precios de los servicios regulados subieron 2,3%, los precios de los servicios en general subieron 2,9% y los precios de los bienes subieron 1,4%. O sea, los servicios están subiendo al doble que los bienes, en parte porque arrastran una inercia. En la medida que vos tenés algunos mecanismos de indexación, los servicios suben con la inflación pasada, los ajustan todos los meses. Claro. Y esa inercia es la que el gobierno no ha logrado romper. Claro. En un contexto donde, de nuevo, los productos textiles suben solo 0,4%. Entonces, la corrección de precios relativos se está dando, si querés, en el sentido correcto, Marina, pero te deja secuelas. Cuando vos ves la película completa, lo que está pasando en Argentina, ¿es lo que corresponde que pase? Si vos agarrás un manual de macroeconomía, decís, y bueno, es lógico, venís de 211% de inflación que dejó el gobierno anterior por año, y reacomodar esa situación conlleva X cantidad de tiempo. ¿Está pasando lo que corresponde? ¿O el gobierno no la está pegando? ¿O está yendo rápido? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Yo creo que tuvo como distintos estadios el programa económico. Te diría que desde principio de año el Banco Central decidió empezar a comprar dólares y compró muchos dólares. La contracara de la compra de dólares fue una remonetización de la economía, o sea, emite pesos por la compra de dólares. Esos pesos están de alguna forma yendo a los depósitos. Y lo que no hay del otro lado, de nuevo, como contracara del apretón monetario que tuviste, como contracara, digamos, del cambio de régimen macroeconómico, no hay demanda de crédito. Claro. No está el match entre la demanda y la oferta. O sea, los que quieren crédito, las entidades financieras no le quieren prestar, y a los que le quieren prestar no quieren crédito. Entonces, lo que tenés del otro lado es al Tesoro, si querés, retirando esos pesos de la economía con deuda, fijándote una tasa de interés pasiva, la que remunera los depósitos, que es negativa, o sea, está en la zona del 20%, incluso abajo, y todavía una tasa del crédito que es muy alta. Entonces, si vos me decís, ¿qué es lo que está pasando? La economía no termina de traccionar, la dinámica de precios todavía se sostiene alta, o sea, es difícil pasar de un esquema de alta inflación a un esquema de baja inflación. Generalmente los programas de estabilización tardan varios años, o sea, es muy fácil bajar del 200 al 30, es más difícil bajar del 30 al dígito. La pregunta es hasta dónde, este trade-off entre inflación y crecimiento, de alguna forma está condicionándolo, porque el gobierno necesita contener la inflación y necesita que la economía empiece a moverse. Entonces, esas dos cosas de alguna forma están entrando en fricción. Marina, algo respondiste, pero ¿cuáles son las principales variables que están ayudando a esta nueva desaceleración que todavía no es insuficiente, si se quiere, para el destino final? ¿Este tipo de cambio? Como vos dijiste, esa actividad, ¿son salarios? ¿Cuáles son las anclas que lograron, bajar del 3,4 de marzo, digamos? Una es el tipo de cambio. El tipo de cambio estaba prácticamente en los mismos niveles que en la elección, sí, aunque en junio se movió 5%. Sí. Y la inflación fue por debajo. O sea, de alguna forma de vuelta se desacopla. La segunda hubo una intervención, si querés, no de la política, pero sí de YPF, en fijar el precio doméstico de los combustibles frente a la escalada de la guerra. Si vos mirás lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Chile, los precios subieron 70%, en Chile 60%, y en Argentina las naftas subieron 25%. Ahora, cuando el precio del petróleo cae, en Estados Unidos caen, lo viste en el dato de inflación, y en Argentina los precios no caen. Entonces, lo que digo es, hay, si querés, cierto manejo donde el gobierno intenta recomponer los precios, porque tiene que subir las tarifas para poder contener la dinámica fiscal, o sea, controlar la dinámica de los subsidios. Lo que pasa es que cuando sube las tarifas por encima, te pega la inflación. Y si vos me decís qué es lo que, de nuevo, la inercia, o sea, de alguna forma vos lo que tenés es domesticado los precios de los bienes con la apertura y el anclaje cambiario,
y tenés los servicios que de alguna forma están intentando, recuperar si querés lo perdido, pero si todos los meses los servicios suben con la inflación pasada, en un contexto de ancla cambiaria, el cambio de los precios relativos opera, pero tenés un problema de costos del otro lado. Cuando decís servicios ahí, porque hay algo que nunca termino de entender, que si hay inflaciones más dañinas que otras. Porque vos decís servicios, si la cuota de la escuela, y tengo 2 hijos, me aumenta, es una gran parte del salario. Y si me aumenta además la obra social, es una gran parte del salario y me da lo mismo que indumentaria aumente poco, porque igual no me voy a comprar ni una remera. Eso es un poco lo que se quiso corregir con el índice que no se está publicando, ¿no? Son dos discusiones distintas. Uno es la estructura de consumo de cada uno de ustedes. Yo qué sé, yo ya tengo hijas grandes que no van al colegio, con lo cual a mí la cuota del colegio no me pega en mi estructura de consumo. Vos tenés hijos chicos. No, pero no hay nadie que tenga hijos en edad escolar en escuelas privadas que no esté ahogado por la cuota de la escuela. La cuota de la escuela, vos lo dijiste, la cuota de la escuela, la prepaga, las expensas, los alquileres, la telefonía, los servicios están subiendo sistemáticamente por encima de la inflación. Y los ingresos no están subiendo por encima de la inflación, están subiendo o empatando la inflación. El último mes subieron un poquito por encima, pero vienen empatando y viene casi como un electrocardiograma de un muerto, ¿viste? Está quieto. Eso es lo que estás viendo. Entonces lo que digo es, para aquel que tiene una canasta de servicios, sobre todo buena parte de la clase media, digamos, que se escapó de los bienes públicos y se pasó a servicios privados, estás teniendo un problema, digamos, de restricción. Yo te digo, hay algunas cosas. Una son las tarifas, otras son estos servicios que mencionas vos, y la tercera que está de alguna forma afectando los presupuestos es el tema de las cuotas después del ciclo de crédito que tuviste en 2024. Y alimentos también. Alimentos está yendo, te diría, bastante en línea con la inflación. De nuevo, depende de la estructura de consumo que vos tengas. No, pero si va en línea con la inflación y mi sueldo no, y tengo todos esos servicios... Los sueldos están relativamente, de nuevo, depende de quién, hay algunos, pero en promedio los sueldos estuvieron yendo casi, lo que ves es el salario real y esto. El salario real no subió. Entonces lo que digo el salario disponible por ahí le saca servicios. Por eso hay una discusión sobre qué es lo que pasa con la inflación de cada uno. Claro. Cuando te dicen, me estás jodiendo, digamos, el número de inflación no es porque la verdad es que la canasta del INDEC es una canasta de la estructura de un consumidor promedio hecha en base de una encuesta de gastos de los hogares y donde todos los meses vos lo que me dices determinás 2 precios y los multiplicás por la ponderación. El cambio que vos decís de no haber actualizado los ponderadores, para mí hubo una decisión de política que finalmente no tuvo demasiado costo, pero una decisión de política de frenar el calendario de un índice que la verdad que fue poco prolija. Claro. Desde el punto de vista de la diferencia en la estadística, digamos, de tomar una base a la otra, el último mes hay 0,1, en vez de darte 1,9 te hubiera dado 2, o sea, prácticamente, y en el acumulado tampoco es demasiado significativo. Y hay un tema es cierto que en 2017, cuando se hizo la encuesta de gastos, la estructura de servicios, el peso de los servicios será mucho más alto, pero también es cierto que el cambio en los precios relativos, o sea, cuando las tarifas las congeló el gobierno anterior, si hubieran tomado la estructura de gastos de 2017 en 2023 o en 2024, hubieras amplificado la inflación de más. O sea, hay una discusión metodológica. Yo lo que te apuntaba era esto. Si vos agarrás un país que tuvo el problema que tuvo la Argentina, de mucha inflación, ¿cuánto tiempo le llevó a un país X salir de esa situación, digamos? ¿Cuánto es lo que indican los manuales que te tiene que tomar más o menos salir de un quilombo como bajar ese? de una inflación muy alta, una inflación en la zona del 30%, generalmente es muy rápido. El ancla cambiaria de alguna forma termina operando, Sí. el freno, digamos, la amortización, o sea, el cambio en el régimen macroeconómico. La inercia es lo más difícil de romper. Entonces vos lo que tenés son programas de estabilización como el Plan Austral o la convertibilidad, que lo que tuvieron fueron mecanismos de desindexación, de la tablita del desagio o la prohibición de indexar en la convertibilidad. O tenés programas como el programa chileno o el Plan Real en Brasil, que tuvieron mecanismos de indexación. De hecho, en Chile todavía la unidad de fomento, que es el mecanismo de indexación, sigue operando para todos los contratos. El UVA de ellos, digamos. Las UVA de ellos, Sí. que son las unidades de fomento. Vos le preguntás a un chileno cuánto vale tu casa y te dice 4 millones de unidades de fomento. Y vos le decís, ¿cuánto es eso? No saben. ¿Sí? Ahora, en Brasil lo que se hizo, se indexó a una variable que era como una inflación, era la unidad de valor real,
y esa unidad de valor real, en la medida que ellos lograron que todos los precios empiecen a correr, o sea, dejaste de tener cambio de precios relativos, todos los precios empezaron a correr a un ritmo cada vez más lento, pero todos al mismo ritmo, en algún momento dijeron, la unidad de valor real desaparece y la convertimos en la moneda. Entonces ahí crearon el real. Entonces lo que crearon son mecanismos, de nuevo, de desindexación o de indexación paralela. ¿Por qué no se hace eso acá? En parte porque la decisión no fue corregir los precios relativos antes de que arranque la estabilización, sino que la corrección de precios relativos se dio durante la indexación. Y de hecho algunas decisiones que se tomaron, sobre todo al principio, dijeron desregulamos todos los precios. Entonces acordate lo que fue el tema de las prepagas al principio. Digo. Sí. Después hubo ciertas intervenciones y hubo mecanismos de tratar de control, pero lo que tenés es, la indexación de alguna forma sigue existiendo, y digo, no hay, o sea, hay criterios, si querés, de política. Insisto, es porque vos todavía tenías que corregir precios relativos. Ahora, para corregir precios relativos que van en la dirección correcta, o sea, los servicios fueron por arriba de los bienes eran carísimos en Argentina, los servicios eran muy baratos, o sea, se te fue vos usaste un precio como ancla, que es el dólar. Entonces, lo que tenés en Argentina es inflación en dólares, tanto de servicios como de bienes. Marina, ¿qué parte de estas decisiones que causaron inflación en dólares, que causaron esta inercia y demás, qué parte de estas decisiones o de esta política de estabilización está explicando lo que estamos viviendo en términos de actividad, en términos de empleo, en términos de lo duro que está? Estamos viendo números, yo tengo por ejemplo hoy un informe de la cantidad de despidos que hacen las empresas, cómo reduce personal y demás. ¿Eso tiene que ver más con un cambio estructural de la forma de producción o esto está relacionado con lo duro que está llegar a fin de mes, lo duro que está conseguir un trabajo? Yo lo que diría es, vos venías de un régimen que era muy perverso. Sí. O sea, vos venías de un régimen donde, digo, el incentivo era tenías alta inflación, tenías brecha cambiaria muy alta, tenías tasa de interés negativa. Entonces yo siempre digo lo mismo, el objetivo de cualquier empresa era, tomo pesos baratos en el sistema financiero, prestados, compro dólares baratos al Banco Central y si puedo vender al mercado de precios descuidados, la rentabilidad era exorbitante y la transferencia de ingresos que generaba ese modelo era absurda. Ahora, te pasaste para el otro lado. Entonces, lo que digo es, vos tenías que hacer un cambio en el esquema de funcionamiento de la economía y el programa de estabilización per se, digamos, tenía un costo, si querés, de transición. Ahora, el problema que vos tenés es los programas de estabilización, en el momento en que, de nuevo, el Banco Central se empieza a recapitalizar y se recapitaliza comprando dólares, la contracara de la compra de dólares es la expansión de pesos. Los pesos, insisto, crean depósitos en el sistema financiero. Entonces, los programas que funcionan, de alguna forma, esos depósitos que se crean en el sistema financiero, de alguna forma se canalizan al crédito, claro, y el crédito canaliza el crecimiento de la economía. Entonces, lo que tenés es una remonetización virtuosa de la economía. ¿Sabés lo que...? Y esto es lo que acá se trabó. Te escuchaba recién y me acordaba, y siempre lo recomiendo porque para mí es un librazo, el diario de una temporada en el quinto piso del doctor Juan Carlos Torre, que su experiencia como sociólogo, aparte, no es que es economista, como asesor del ministro Juan Carlos Urril en la presidencia de Alfonsín, que él cuenta todo el tiempo en ese libro cómo cada vez que el ministro quería estabilizar la economía, iban a casa de gobierno o iban a la Quinta de Olivos y Alfonsín le contaba a Urril que había una objeción de algún sector. O la CGT, o el Fondo Monetario, o los militares. Alguien siempre rompía las pelotas. Yo no soy pro Milei, y esto está claro todos los días, soy muy crítico de este gobierno, pero veo algo diferente de lo que cuenta Torre en ese libro maravilloso, que es la capacidad que tiene de sostener, ¿viste?, bancarse en el ring contra todas estas cosas que habitualmente recibió Alfonsín, recibió Menem, recibió De la Rúa, recibió Duhalde, recibió Kirchner, recibió Cristina, recibió Macri y recibió Alberto. Y siempre por H o por B claudicaban porque es muy difícil lidiar contra ese poder real, que es poder no político muchas veces, no público. ¿Qué ves en ese aspecto? Bueno, a ver, digo, Milei tiene unas convicciones, si querés, muy claras en términos de la consolidación fiscal, la consistencia fiscal, y tiene convicciones muy claras en términos del rol del Estado, extraordinariamente claras. Ahora, el punto es cómo lográs que este proceso de estabilización se te termine transformando en un proceso de crecimiento. En la lógica del gobierno, ahí, si querés, algunas medidas. Una es el RIGI y las inversiones que va a generar el RIGI y el salto en las exportaciones que te va a terminar generando el RIGI, digamos, como promesas de un cambio estructural que va a ocurrir, y ese cambio estructural en algún momento va a terminar derramando al resto de los sectores y Argentina va a ser Alemania en 10 años. Esa es la lectura oficial. ¿Cuáles son las cosas que te están pasando de cortísimo plazo? Digo,
Los números del RIGI son extraordinarios, los anuncios de inversión. Los proyectos aprobados son menos, los proyectos incluidos en el boletín oficial, o sea, los números de los proyectos aprobados anunciados son unos y los números incluidos en el boletín oficial son bastante menores. Ahora, el compromiso de inversión en los próximos 2 años son 6.000 millones de dólares contra un anuncio de casi 140.000 millones de dólares. Entonces digo, toda la inversión en Argentina son 120.000 millones de dólares. Y lo que se invirtió hasta ahora en el RIGI son 1.800. Estás hablando de 1,5%. Entonces digo, por ahora hay promesas, pero todavía no lo estás viendo. Entonces lo que estás viendo sí es un crecimiento en las exportaciones, que no te alcanza para traccionar el nivel de actividad. O sea, la economía está en zigzag. Un mes sube, un mes baja, un mes sube, un mes baja, pero no tenés un crecimiento definido. Tenés sectores que están creciendo muy fuerte y tenés sectores que están de alguna forma relegados, de un cambio en la estructura. La inversión no está traccionando y el consumo no está traccionando. Entonces, insisto, el driver, o sea, lo que tenía que ser el canal de conexión que tenía que ver con el crédito, de alguna forma está trabado por el proceso de crecimiento del crédito que tuviste en 2024, el apretón monetario y el salto en la mora. Hoy tenés un problema de mora que mi lectura está generado detrás de un problema de insuficiencia de ingresos del lado de los hogares, un poco lo que describías vos recién, y un problema de falta de rentabilidad en aquellos sectores que no son RIGI y que no son la informalidad. Porque siguen jugando con las mismas reglas del juego. O sea, vos le bajás los impuestos a lo nuevo y le mantenés los impuestos a lo viejo. Entonces, ¿qué tenés detrás de todo esto? Tenés una economía, insisto, que está de alguna forma creciendo poco. Tenés un aumento en la deuda de pesos del Tesoro, medida en dólares, porque el Tesoro es el que tiene que fijarte la tasa de interés, porque si no los bancos no tienen a dónde aplicar y si no compran bonos. Y lo último es, la recaudación está mes a mes cayendo, sí, y te está obligando a una contracción del Estado, nación y provincia, es un ajuste fiscal que te lo torna todavía más contractivo. Mira, hablando de mora, habló hoy el vocero presidencial, que es economista aparte de este tema, y me gustaría escucharte a vos después. A ver. Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de reaprendizaje, de información, de antecedentes crediticios, al que nos tenemos que adaptar. Digamos, tanto el banco como las personas. Primero el banco, de ver a quién le otorga el crédito. En este momento los bancos, a todas esas personas que entraron en morosidad, las están tratando de refinanciar con tasas bajas, con plazos largos para recuperar el capital que invirtieron. Pero por otro lado también para las personas, de saber hasta dónde pueden tomar crédito. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado. Bueno, tenemos nosotros mismos, los individuos, que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás. Ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar y demás. A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. ¿Qué te parece esto que dice? Yo creo que hay varias cosas. O sea, primero, digo, estás viendo un cambio estructural que se está dando no solamente en la Argentina, sino en los países en general, que tiene que ver con esto, con las billeteras virtuales. Tremendo. Y tiene que ver con el crédito, digo, no bancario. Crédito no bancario en Argentina pasó de ser el 15% del crédito para consumo en 2024 a ser el 25% del crédito para consumo. O sea, tiene y eso está entrando en sectores que o bien estaban fuera del mercado crediticio, muchos los jóvenes, que es donde está el grueso de la mora, o sea, que no tienen, digo, si querés cultura crediticia, y 38% es la mora en ese sector. Y el otro es aquel que se quedó, de nuevo, digamos, apretado desde el punto de vista de los ingresos, que tiene trabajo formal o perdió el trabajo formal, pero que tiene una cuenta bancaria y empezó, si querés, a usar mecanismos alternativos de crédito, digamos, otra tarjeta, digamos, crédito no bancario. A tarjetear porque y a no cubrir llega. con uno, digamos, y cuando vos mirás eso en un contexto donde el crédito se duplica en puntos del producto, o sea, pasa de 5 a 12, pero digo, pero sube muy rápido. Y donde vos cambiaste de régimen inflacionario, te pasaste de un régimen donde la inflación te licuaba la cuota a un régimen donde la tasa de inflación, digo, es más normal, si querés, la cuota no se licúa, entonces el crédito sube, pero digo, el crédito sube y la deuda se queda desde el punto de vista de la persona. Entonces vos lo que estás viendo es las tasas quedaron muy altas, tasas activas quedaron nominalmente muy altas contra la baja en la inflación, con lo cual la tasa real se te duplica prácticamente.
El plazo de los créditos, en la medida que entra esta nueva gente, digamos, que tiene créditos más cortos, se te achica significativamente. Claro. Entonces, lo que vos estás viendo es, para un nivel de endeudamiento parecido al que vos tenías en 2018, una carga en la deuda que es prácticamente el doble. Entonces, la carga en la deuda de los hogares pasó, en un estudio que hicimos nosotros, sumando crédito bancario más no bancario, de algo así como el 15% de los ingresos al 30% del ingreso. ¿Pero vos crees Pero, que eso es por falta de educación financiera? O sea, en concreto, porque yo lo escucho a Reiner y a mí me parece un poco cínico que alguien que diga directamente que es por falta de educación cuando el crédito también es un acto de fe y un acto desesperado, las dos cosas a la vez, me parece. A ver, yo no sé, digo, hay un libro, digamos, de hace muchos años de Yunus, ¿no? Cuando hablaba, digamos, del microcrédito. El argumento de Yunus era que los sectores, si querés, de bajos recursos, los sectores que nunca habían tenido acceso al crédito, cuando tenían acceso al crédito eran buenos pagadores, fundamentalmente porque era lo que les permitía, si querés, sostener su capital de trabajo, lo que les permitía. Entonces, nunca perdían, o sea, evitaban perder el acceso al crédito. Pero de nuevo, digamos, él lo mencionaba en mecanismos de microcrédito, digamos, si querés, con algún grado de dirigismo, con tasas, si querés, más razonables. Entonces, lo que estás viendo acá es, de golpe apareció, y apareció de los dos lados, o sea, apareció del lado de los tomadores de crédito y apareció del lado de los que entregaron crédito. Y sumá el telefonito, como dijiste vos, está lleno de personas que dan consejos sobre dónde poner la Sí, ni guita, hablar. sin ningún tipo de respaldo intelectual, diciéndote, vos querés salvarte, tenés que hacer tal cosa, tal otra. Yo no digo que la gente tiene la culpa, ¿sí? De hecho, el otro día lo charlamos con el presidente del Banco Provincia, que estuvo de visita acá, con Juan Cuatromo. Yo le rescataba justamente que el Banco Provincia tiene un programa de educación financiera para que los pibes y las pibas de las escuelas bonaerenses, que no tienen educación financiera como materia obligatoria, tengan al menos a una entidad financiera yendo barrio por barrio, tratando de lograr que, al menos cuando tomes el telefonito y resuelvas, si le das ok a eso que están pidiendo, lo tomes a conciencia. Ahora, y por supuesto para vos, Marina, ¿no? Pero pienso esto, ¿no hay algo igual de tramposo / engañoso en el gobierno en esto de poner tanto énfasis en la educación financiera en este punto? Por supuesto que vos recién lo citabas, vos también lo mencionaste, Marina, la educación financiera tiene una importancia para saber cómo endeudarte, cuándo pagar, en qué circunstancias, ¿no? Hay algunos conocimientos básicos que son importantes de tener, está claro, estamos de acuerdo, bien. Ahora, justo da la casualidad que los récords de endeudamiento y de mora se dan en un proceso de caída del salario, de aumento de la precarización, de aumento del desempleo y de suba de tasas. Entonces, todo bien con la educación financiera, pero el gobierno pone el foco ahí para que todos miremos para ahí, pero los otros 4 puntos son muy relevantes, ¿no? Por eso digo, Y completan vos decías algo de esto, digo, completando la película, digo, Sí, ¿no? sí, coincido. A ver, digo, tenés un tema, digamos, que sobre todo en economía con un elevado nivel de informalidad y creciente, la inclusión financiera de esos sectores se dio muy rápido de la mano de esto. Sí. ¿No? Digo, pero te pasó en Argentina, te pasó en Brasil, te Sí, pasó sí. en Perú, te pasa en todas las economías. Digo, en las economías, yo que sé, en Suiza probablemente tenga mucho menos injerencia, digo, si todos tienen cuenta bancaria. Ahora, dicho eso ocurre en Argentina en un contexto de cambio brutal de régimen. Claro. O sea, las cuotas se licuaban. O sea, cuando en Argentina te dicen no había crédito en el gobierno anterior. Es una verdad media. En realidad crédito había. O sea, el sector privado se la pasó tomando crédito. Había crédito a tasa negativa. Pasa que el crédito se licuaba. O sea, vos licuabas el ahorro, licuabas los depósitos, licuabas el crédito. Entonces el stock de crédito nunca subía, pero crédito había. De nuevo, básicamente lo que estaba era una transferencia de ingresos del depositante al que tomaba crédito. La lógica del uso de la tarjeta de crédito, o sea, vos ibas a comprar, entonces te decían 12 cuotas sin interés. Vos ponías la tarjeta, 12 cuotas sin interés, la última cuota te costaba nada. Entonces la lógica era, vos ibas tomando, digamos, ahora cuando de golpe, digo, tu ingreso, digo, viene por detrás de la inflación. De golpe la inflación, digo, converge, digamos, pasa de él, digo, 12% en noviembre del 23, 25% en diciembre, al 1,9%. Y de golpe la tasa de interés, que se quedó en niveles muy altos nominales, en parte, de nuevo, el argumento es como la mora es alta, yo cargo la mora a la tasa, pero como la tasa es alta, la mora es alta, entonces hay un juego, si querés, medio perverso. Entonces digo, te pasó el cambio de régimen, un cambio, digamos, régimen inflacionario, un cambio en el mercado laboral, o sea, hay gente que se está quedando sin empleo, o gente que los ingresos no le alcanzan, y entonces, bueno, está buscando mecanismos para...
Y del otro lado, la verdad que lo que tuviste, sobre todo en el arranque del gobierno de Milei, fue un esquema donde los bancos, buscaron, de nuevo, este famoso, ¿te acordás? El crowding, o sea, el punto anchor. Yo lo que hago es, no refinancio todo lo que vence, voy liberando los pasivos remunerados y la contracara es el crédito. Entonces tuviste un ciclo de crédito muy largo. Ciclo de crédito, no muy largo, muy rápido. El ciclo de crédito, cuando el crédito sigue, o sea, cuando vos podés tomar un nuevo crédito, nunca tiene un problema de mora. Porque vos tomás un nuevo crédito para pagar el crédito viejo. Ahora, cuando de golpe el apretón monetario que vos tuviste en la elección, trataste de frenar el dólar subiendo la tasa y llevaste la tasa de interés a niveles ridículos, todo aquel que estaba dando fondeo, digamos, si querés, a 6 meses o a un año, contra, digamos, estaba dando crédito un año, contra fondeo muy corto, y cuando la tasa del fondeo corto se te disparó, todos trataron de ir al mismo tiempo a recuperar. Cuando todos tratan de recuperar, las moras se te disparó. Y es un poco lo que está pasando en todos los factores. Marina. Eso en Internet 3, Mati. Ok, perdón. Ahora seguimos charlando si querés en la pausa, pero nos estamos recontrapasados. Y tenemos ya en breve que viene Paulo y se nos va. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. La verdad, un tema súper apasionante, el tema de la mora. Creo que es el tema, ¿no? El tema de la economía. Es uno de los temas, sí. Gracias por venir, Marina.